Señora Patricia, más que nada, platíquenos un poquito del sentir como madre ver a Nahuel Guzmán. Y bueno, el adulto que es, ¿no? El adulto, admiración tengo. Admiración por lo que consiguió y por su esfuerzo y por lo amigo que es de sus amigos. Sí, lo admiro. ¿Usted pensó que él podía llegar a ser futbolista como lo es ahora? No, la verdad que no. No se fue dando porque le gustaba mucho el fútbol. A su papá y a mi papá les gustaba mucho el fútbol también y a mí no. Entonces, pero él siempre tuvo una vitalidad y una aptitud para el deporte que se notó desde muy chico. Entonces yo lo llevaba a Kung Fu primero, lo llevé a Kung Fu cuando era muy niño, no estaba escolarizado todavía y le iba muy bien. Pero fue un año y cuando salía de la clase de Kung Fu se quedaba con los chicos que jugaban a la pelota en el club. ¿Y él, sí. y él era muy inquieto? ¿Cómo era de niño él? Era muy, muy inquieto, era incansable. La verdad que era un chico incansable. Tenía que tener siempre actividad física porque si no, no dormía. Siempre tenía que tener alguna actividad física. Por eso desde muy chico hizo actividad física. Cuando yo me di cuenta que le gustaba el fútbol, más que otra cosa, lo llevé a un grupo de fútbol, pero en ese momento yo no compartía la idea de que tan niños fueran equipos competitivos. Entonces iba a fútbol, pero visto desde otra óptica, no competitivo, donde juegan todos, es decir, tenía otra óptica. Pero bueno, un día él vino con sus amigos, los papás de sus amigos, y bueno, él quería jugar al fútbol competitivo, lo tenía muy claro. Y bueno, ya antes me había llevado a ver un partido de fútbol en el club, Mercadito se llama Social Lux, pero se lo conoce en el barrio como Mercadito. Ya me había llevado una vez y fuimos a ver cómo jugaban un equipo. Yo no me daba cuenta que él quería, no quería jugar en el otro, que era quería competir. Entonces, bueno, pidió ayuda un poco a sus amigos y los papás de sus amigos vinieron y me plantearon y ya salimos con las fotos y todo para inscribirlo, porque él estaba muy seguro de lo que quería desde muy chico. ¿Siempre fue un niño alto o él tomó esa altura que tiene actualmente ya una vez que empezó a ejercitarse como fútbol profesional? Fue alto, pero en la adolescencia fue cuando es más alto. Era alto y con fuerza, robusto, sería, con una caja torácica importante. Y bueno, tal es así que lo ponían de defensor. No, él quería ser arquero y lo ponían de defensor porque por su presencia. ¿Usted ha seguido su carrera
sobre todo ahora que él vino a México a la distancia, ha visto, vaya, mi inquietud es que si ha visto las finales, de cuando Tigres se ha coronado, de cuando él ha sido parte fundamental en esos títulos que ha conseguido Tigres. Sí, completamente. Sí, lo sigo permanentemente, por supuesto. Es más, la primer final en América estuve en DF, y bueno, y si no estoy allá, estoy acá viéndolo por internet. Si usted lo tuviera nuevamente de frente como niño, sabiendo que ya él se hizo como futbolista, ¿qué consejo le daría? Ay, le pediría consejos yo. Yo le pediría consejos, no, yo siempre respeté, el que sabe de fútbol es él. Él es el que sabe de fútbol. Yo me tuve que ir adaptando, yo me puse a leer, yo empecé a leer cosas de técnicos como Guardiola, yo me puse a leer para poder entender algunas cosas. No, el que sabe es él. Yo lo acompañé, yo lo guié en otros sentidos, pero en fútbol tuvo guías muy importantes que le tendrá que preguntar a él, pero yo lo guié como humano. Y cuando era chico, que necesitan del adulto para conseguir sus cosas, porque ellos no pueden ir solos a determinados lados. Entonces, bueno, yo los llevaba. O en las decisiones, por ejemplo, cuando a los 14 años lo llaman de la selección. Lo más fácil para una mamá es decir que no. Porque nosotros vivimos en Rosario, los entrenamientos de la selección argentina del sub-17 eran en Buenos Aires. Y había días que no iba a ir a la escuela, entonces. En esas decisiones puede ser que yo ayudé. Como él quería, yo le pregunté, ¿vos qué querés hacer? Y bueno, y me dijo que él quería ir a los entrenamientos de la selección. Bueno, le digo, pero ocurre un problema con la escuela, tenemos que seguir con la escuela. Y bueno, él se hizo responsable y cumplió porque él terminó la secundaria. Y fue muy difícil, no fue fácil, porque siempre te dicen que se prioriza el estudio, qué sé yo, pero después cuando llega el momento, si tienen que concentrar y no te van a dar permiso porque tenés que ir a la escuela, tenés que concentrar. Entonces, bueno, en eso supongo que fue importante que yo permita eso, ¿no? Y aparte que lo sostenga. Y después cuando tuvo que rendir libre, también fue importante su actual esposa, porque a lo mejor le ayudaba a preparar los resúmenes o no fue fácil rendir libre como él rindió en la secundaria. Fue muy difícil y bueno, pero lo hizo y rindió y bueno, se pudo recibir. Dicen, acá en México se dice que el primer entrenador de un niño suele ser la mamá, porque la mamá es la que lo lleva, la que le da la ropa, la que lo viste, la que está pendiente. ¿Usted considera que sea así? No sé eso. Yo fui su mamá y estoy orgullosa de eso. Me es suficiente, me alcanza. Me alcanza con eso. Con ese rótulo sería, no necesito más. Fue un placer ser su mamá, sigue siendo un orgullo, un placer y bueno,
Ya pronto nos vamos a ver. Me parece muy bien. Cuando él se viene a México, señora, ¿usted cómo lo toma? ¿Qué le dice? ¿Le da algún consejo? No sé, algún recuerdo que tenga cuando él decide venirse a Tigres acá a México. Cuando lo llama el representante estaba en casa y estábamos con mi marido, estaba su señora Vero, que estaba embarazada, y lo llama el representante, que se van a reunir en esa misma noche porque fue todo muy rápido, pero no me dice nada, no nos dice nada. Y después sí, lo charló con Vero. Y yo acepto. Yo acepto lo que él decida. México es uno de los países, es un país que yo respeto mucho, que quiero a su gente, y que me gusta mucho. Es un país que recibió muchos argentinos que se tuvieron que ir en épocas muy difíciles. Bueno, y es un país que yo quiero. Y bueno, él hizo su carrera. Lo que yo esperaba, lo mejor es que volviera. Que este año a lo mejor, o el año que pasó, volviera. Pero bueno, se aquerenció. Se aquerenció, así que voy a tener que ir yo para allá. Me van a tener que hacer un lugar en México en cualquier momento. ¿Qué tanto ve los partidos de él? Por ejemplo, ¿vio el partido donde él hizo el gol que nos clasificó a la siguiente fase en CONCACAF? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Cuál fue su reacción en ese momento? Y yo pensé que había estado practicando, que había estado, porque él es así, ¿no? Él se propone algo y practica, pero después me dijo que no, que le había dicho al compañero, hacelo vos y yo te cubro, y bueno, que le cayó y se ve que estaba preparado, porque aparte es hermoso el gol. Es un gol muy bello, muy lindo, la verdad. No es cualquier gol. Claro que no, nos dio el pase a la siguiente ronda de CONCACAF, imagínense. No, pero aparte es técnico, a eso me refiero, que es un gol técnico. ¿Se puede decir que la mamá de Nahuel no era nada futbolera? No era futbolera. La hicieron a fuerza. Sí. Tuve que aprender. Yo le compraba rompecabezas, libros. A los libros se los tenía que leer. Y a los rompecabezas los pateaba, así que imagínese. Él ya traía lo suyo definido, que era el fútbol. Exacto, él es lo que... Él desarrolló su potencial, lo que él era, que a veces no tiene... es diferente a lo que es uno, y en eso está la magia de la maternidad o de la paternidad, ¿no? De saber detectar y apoyar, ¿no? Su papá sí había sido arquero en un club acá que se llama Argentinos de Rosario, y bueno, entre ellos dos tenían esa comunicación futbolística, y con el abuelo también había esa comunicación futbolística. Mi comunicación era desde lo afectivo, era diferente, desde lo intelectual, desde el acompañamiento
en lo cotidiano. Cuando lo tenga enfrente, ¿qué es lo primero que va a hacer con él? Le doy unos abrazos y unos besos. Sí, lo extraño mucho. Acá en Monterrey, la afición de Tigres ya lo considera uno de los principales ídolos. Hay quienes lo consideran leyenda por los títulos que ha logrado con Tigres desde que llegó y por lo que ha hecho en la portería, el gol que hizo en la CONCACAF, la tanda de penales que paró contra América para ser campeón en una Navidad. Todo eso lo hace ya ídolo, leyenda. Usted como mamá de él, ¿cómo le hace sentir? Y a mí yo lo observo, yo veo cómo él va creciendo, en lo que se va convirtiendo, y bueno, y todas sus conquistas, ¿no? Porque para hacer las cosas que él hizo, muchas veces a lo mejor dejó de lado su ego, sus miedos, su comodidad. Y bueno, eso es lo que admiro. Eso, dejar de lado su comodidad, siempre estar buscando un poco más, no importarle quedar mal, porque, por ejemplo, una vez le atajó un penal a Riquelme acá, yo estaba en la platea, se quedó parado, si Riquelme lo tiraba a la derecha o a la izquierda, quedaba como un tonto. Y no le importó, arriesgó, creyó en su intuición, no sé, pero bueno, así le salen muchas buenas, pero le salieron muchas mal también. Y bueno, y le dicen nahueladas, sí. Y él se ríe, y le parece divertido. Y a mí me encanta que él se ría y le parezca divertido, que lo carguen. No le importa, él sigue arriesgando. No es común eso. Usted ha estado en el estadio universitario cuando ha venido a visitar a Nahuel. Por supuesto. ¿Qué le ha parecido el ambiente del estadio universitario en los partidos de Tigres? Muy hermoso, muy imponente. Sí, la verdad que me gusta mucho el ambiente, me gusta la hinchada, los Libres y Locos, me gusta hasta el nombre, Libres y Locos. Me gusta. ¿Qué le ha dicho Nahuel de todo su entorno, de la ciudad, del club, de la afición, de la gente? Está querenciado, está muy cómodo, hizo amigos. Él es persona de muchos amigos. Él le gusta hacer amigos y generalmente hace buenos amigos, de personas de buena calidad o de calidad. Y sí, está querenciado. Ya le digo que voy a tener que ir para allá. El día que quiera. Por último, señora, nos gustaría que le mandara un mensaje a Nahuel. Como le expliqué, el 10 de mayo aquí en México se festeja el Día de la Madre. Sé que en Argentina creo que es en octubre. Pero que usted le mandara un mensaje a Nahuel, hablando la mamá de Nahuel. Yo soy llorona, me cuesta eso. Yo soy muy llorona, así que agárrese cualquier... Cuando nació Nahuel yo me sentí muy poderosa. Creo que
sentí el poder de la naturaleza en mí. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Ellos ahora son padres y lo van a experimentar. Es un poder muy grande el que nos dan nuestros hijos, por eso hay que criar desde el amor más saludable posible, ¿no? Y menos egoísta. Y bueno, él tuvo mucha libertad, siempre eligió su camino y bueno, fue su libertad y sus elecciones las que lo llevó allá a México. Y bueno, yo lo acepté, como corresponde, como mamá yo acepté. Pero bueno, estamos en un momento en que extraño mucho. Y bueno, vamos a empezar a estar con mi marido más tiempo en México porque extrañamos mucho, esa es la verdad. Yo sé que le había dicho ya por último, pero quisiera ahora sí por último que nos platicara alguna anécdota de él, no sé, de niño, de adolescente, de joven, de adulto, alguna anécdota que él haya tenido con usted. Bueno, tenemos muchas anécdotas, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, los cumpleaños. Sus amigos cumplían los años todos en el mismo mes, todos juntos. A veces había cumpleaños en el mismo día y bueno, él quería ir a los 3. Si había 3 cumpleaños había que organizarse, ir a los 3. No era que él iba a elegir un lugar a donde ir, él iba a los 3. Y generalmente se las ingeniaba, o entre los dos nos ingeniábamos, o entre las personas que tuvieran que intervenir nos ingeniábamos para que cumpliera su deseo, ¿no? Que fueran los 3 cumpleaños. Después me acuerdo ya de más grande una vez que le había prestado el auto. Él habrá tenido 18 años y bueno, o chocó o se lo sacaron o algo. Y bueno, me acuerdo de un abrazo. Él tenía miedo que yo lo rete. No, yo no lo reté, yo lo abracé. Y bueno, cuando nació Agustín, estaba en la selección argentina. Ahora que nació Mateo, pudo estar en el parto de Vero, de su señora. Y yo le preguntaba, le digo, ¿viste? Es una experiencia religiosa, sería. Es una experiencia impresionante, un parto. Fue muy fuerte, me dijo, fue fuerte, me dice, es cierto. Cuando nació Agustín yo pude estar, fuimos con mi consuegra, y cuando nació Mateo fueron mis consuegros. Y estaba él ya, así que fue muy lindo, supongo, que lo vivan en familia. Señora, pues le agradezco mucho su tiempo, que nos haya permitido ahora sí que entrar virtualmente a su casa y tener esta charla con usted sobre el patón. Aquí lo queremos mucho. Bueno, les agradezco el cariño. Y por acá le esperamos. Sí, muy pronto, apenas
empiecen las aerolíneas a andar. Espero que pueda venir él para saludar a su abuela y después iremos nosotros. Claro que sí. Muchas gracias, señora. Bueno, gracias a usted. Y cuídese mucho. Cuídese mucho.